muy buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Soy el pastor y evangelista Alvin Peña y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que me ven a través de los medios. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales como Alvin Peña, Ministerio Internacional Kairos. De igual modo, Alvin Peña _ en Instagram. También puede visitar la página de nuestro ministerio en www.ministeriointernacionalkairos.com. Queridos hermanos, y acabamos de ver hace un instante, pues, la promo de lo que será esta gran cruzada que tendremos en el estadio de béisbol del sector de Mendoza en la República Dominicana. Creo que tenemos por allí un flyer, ¿verdad? Producción, bueno, ahí está. Serán 2 noches de poder, sanidades y liberaciones. Tendremos a todo el equipo del Ministerio Internacional Kairos, el equipo de alabanza, todos los que componen pues este ministerio. Recuerde, el sábado 13, como dice en el afiche, tendremos un amplio operativo médico para ayuda a toda la comunidad. Las puertas del estadio estarán abiertas a partir de las 4 de la tarde. El evento es totalmente gratis, así que le esperamos por este estadio sábado y domingo, sábado 13, domingo 14 del mes de julio. Queridos hermanos, hoy tenemos un tema. Estaremos hablando de cómo la culpa te hace vivir infeliz. La culpa es un estorbo que está dentro de nuestras emociones, que afecta a nuestro espíritu, nuestra alma y hasta nuestro cuerpo. El sentimiento de culpa puede deteriorar nuestra vida en el sentido de que podemos caer hasta en una depresión. Por tanto, le pido que comparta el video para que otras personas también puedan ser edificadas a través de esta palabra que será impartida en el día de hoy. Recuerde decirme desde dónde usted sintoniza esta programación. De igual modo puede hacer sus preguntas o comentarios durante el desarrollo de este programa. Vamos a orar en este momento. Señor, te doy las gracias por esta tarde. Te pido, Señor, que a partir de este momento toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por ti. Dirige, Señor, estas palabras a cada persona que hoy en día necesita el aliento tuyo. Que todo lo que yo hable sea conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. La culpa te engaña para que vivas infeliz. Y quiero, antes de entrar en el detalle, que definir lo que es la culpa. Dice, culpa, habla una definición, dice falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. Vemos también otra que dice responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. Por eso usted ve que hay gente que cuando le pasa algo a veces decimos que buscan un culpable. Pero ¿qué tal si ese culpable fui yo? ¿Qué tal si la persona que cometió el acto fui yo mismo? A veces consciente o inconsciente, pero todo el que acarrea culpa es porque en algún momento realizó algún tipo de acto que afectó a un tercero. Y es por eso que hoy quiero hablarte sobre ese sentimiento de culpa, porque el remedio o la cura para la culpa es el perdón. No solamente perdonar a los demás, no solamente pues pedir perdón en un momento determinado, sino aprender a perdonarnos nosotros mismos por esos errores que quizás cometimos en el pasado. Errores que quizás afectaron los intereses de terceros o afectaron a alguna persona en particular, quizás daños emocionales que causamos por errores de la vida. Y hoy en día sentimos ese sentimiento de culpa que no nos permite echar hacia adelante, porque cada vez que queremos emprender algo, entonces viene el dedo acusador. Tú mismo te condenas, tú mismo te señalas, tú mismo pues te atribuyes cosas que, queridos hermanos, lamentablemente quizás ya hoy en día no podemos arreglar. Hoy te voy a hablar de todo esto. Y es porque la palabra habla de un acusador. Podemos ver varias cosas en la palabra. Y es por eso, queridos hermanos, que el hombre pues condena, y hemos crecido y hemos venido a esta tierra
pues con sentimientos, situaciones que afectan nuestro diario vivir. Por tanto, podemos enfrentar esta vida y presentar una imagen por delante, pero por dentro vivir en un estado de depresión o de soledad o de amargura por causa de la culpa. El Evangelio en sí se trata de perdonar. El Evangelio, su esencia es o se enfoca más bien en el perdón. Y usted dirá, pastor, yo gracias a Dios soy una persona que me he sabido manejar, no le guardo rencor a nadie. Queridos hermanos, eso está muy bien, pero ¿qué tal de ti misma, qué tal de ti mismo si has aprendido a perdonarte? Hay momentos en la vida donde cometemos errores, situaciones por las cuales marcamos a otras personas y nosotros mismos somos marcados, a veces hasta por envidia. En ocasiones nos preguntamos y decimos, no sé por qué reaccioné de esa manera. Y son esos pensamientos o sentimientos de culpa que no nos permiten seguir hacia adelante. Queridos hermanos, vemos eso hasta en personas recién convertidas. Personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, reciben en un sentido al Señor Jesucristo, pero no aprenden a perdonarse. Reciben en parte el perdón de Dios, pero no son libres de culpa. No reciben lo que conocemos como el estar limpio de todo corazón, y es porque ese pasado te persigue, ese pasado te señala, ese pasado te acusa. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara y Dios habla del perdón. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos delante de Él, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. Por tanto, debemos aprender a recibir el perdón de Dios independientemente de lo que haya pasado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde existe la maldad. Vivimos en un mundo donde cada día nos hacemos daños los unos a los otros sin saber muchas veces el por qué. Hoy en día somos el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Ahora, ¿por qué sentimos ese sentimiento de culpa? Porque, queridos hermanos, el hombre nos condena. Porque en muchos casos el hombre nos señala. El hombre tiene ese dedo acusador. Y, queridos hermanos, quien acusa es Satanás. La palabra de Dios habla del acusador, lo presenta en el libro de Apocalipsis como el acusador, quien acusa a los hermanos de día y de noche. Y gloria a Dios. Recuerdo hace un tiempo que una persona me dijo, pastor, pero ¿por qué los cristianos son peores que aquellos que no conocemos a Dios? En una ocasión escuché ese comentario y le dije, ¿y en qué te enfocas? ¿En qué te basas? Me dice, no, pastor, lo que pasa es que hay cristianos que no perdonan. Entonces no puede ser cristiano. Hermanos, entienda algo. Nosotros somos seres humanos que vamos en un proyecto de crecimiento en las cosas del Señor. No significa que una persona que haya aceptado a Cristo en ese mismo momento recibe un cambio en lo natural. En lo espiritual sí sucede, pero en lo espiritual hay un proceso de crecimiento. Hay un proceso donde el hombre o la mujer tiene que sanar su alma. Hay que enseñarles lo que es el perdón, aprender a perdonar, pero sobre todo aprender a perdonarse. Y quizás te encuentras en ese punto ahora mismo donde dices, pastor, es que yo no sé cómo perdonarme. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 7, verso 14, y vamos a estar leyendo algo que es sumamente interesante sobre lo que es este tema que estamos tratando en el día de hoy. Mira lo que dice la palabra. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Seguimos leyendo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19 dice,
El verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, dice, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El verso 25 y último dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí está hablando de dos leyes. Antes o en la antigüedad, el hombre que cometía una falta era juzgado por el hombre. El problema de la culpa viene porque nosotros aprendimos a juzgar al hombre. Y por ese motivo, muchas veces cuando una gente o una persona falta, le señalamos, le culpamos, lo maltratamos, lo denigramos, lo atropellamos, lo destruimos. Por eso el Señor nos manda a nosotros a no acusar a nadie, porque primero tenemos que quitar la viga que está en nuestro ojo, porque queridos hermanos, podemos cometer los mismos errores, y el que no lo hace de una manera, lo hará de otra. Por eso la culpa tenemos que aprender a quitarla de nuestro corazón y reconocer que somos pecadores. Reconocer que nosotros los seres humanos debemos cada día morir a nuestra carnalidad para hacer las cosas de acuerdo como Dios la quiere. Porque queridos hermanos, el dedo acusador siempre estará allí. Personas que hicieron daño, personas que marcaron a otros, y hoy en día incluso pueden ser cristianos, pero no han aprendido a pedir perdón a esa persona, ni sobre todo a perdonarse. Y es ese sentimiento de culpa, ese complejo que tienes por dentro, que no te deja avanzar en la vida, y por eso tienes que estar cuidándote de los demás. Puedes tener problemas en la familia por el sentimiento de culpa. Hay gente que no avanza en la vida por el sentimiento de culpa. Y es lo que hablaba el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, el Antiguo Testamento, donde está la ley de Moisés, donde se habla de ojo por ojo, diente por diente, etcétera, pero está la ley o la gracia que está en el Nuevo Testamento. Nosotros somos salvos por gracia. Ya el Señor Jesucristo nos perdonó. Todos cometemos errores en la vida. Debemos aprender a perdonar y debemos aprender a ser perdonados. Pero sobre todo debemos aprender a recibir el perdón de Dios. Y si fallamos, la palabra de Dios dice que abogado tendremos ante el Padre, a Jesucristo Hijo. Por eso ya no estamos más bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pastor, ¿y entonces qué significa eso? Que entonces, como estamos bajo la gracia y ahora el Señor nos perdona a pesar de las faltas que podamos cometer, ¿vamos a pecar deliberadamente o vamos a dañar a otros? Como dijo el apóstol Pablo, de ninguna manera. La culpa no nos permite avanzar porque no nos hemos perdonado. La culpa es un sentimiento que que no aportará nada bueno a tu vida. Tú sabes qué va a aportar la culpa: temor, rechazo, amargura. Debemos ser libres en Cristo Jesús. Cuando la culpa sale del corazón, seremos renovados por el poder del Espíritu de Dios. Cuando la culpa sale, pastor, ¿y cómo puedo hacer que la culpa salga? Si tienes alguna deuda con alguien, con alguna persona, pídele perdón. Dile, lamento que eso haya sucedido de esa manera. Tienes esa culpa por dentro y sientes que no eres digno o digna de venir delante de los pies del Señor. Ese es un engaño de Satanás. Allí con más razón tienes que ir delante del Señor y arrepentirte y pedirle perdón por tus pecados. Hay gente que no se acerca, aún conociendo a Dios o habiendo pasado tiempo con el Señor, viene una caída.
Y entonces ya te sientes que no eres digno o digna de venir de nuevo a los pies del Señor. Estás equivocado, estás equivocada. El Evangelio es amor, el Evangelio es perdón. El Evangelio, el que no aprende a amar y a perdonar, no ha conocido a Dios, no ha conocido el Evangelio. Nosotros muchas veces tendemos a crucificar a la gente o a señalarle sin darnos cuenta del porqué de las cosas, condenándonos a nosotros mismos. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. Para nosotros sacar la culpa de nuestros corazones, debemos arrepentirnos delante del Señor, pero sobre todo debemos recibir el perdón. Pastor, ¿y qué se puede hacer si esa persona no quiere recibir las disculpas o el perdón? Bueno, lo que habla la palabra es que nosotros debemos, como cristianos, estar bien con todos los que se puedan, pero si no se puede, hay cosas que son así y no se puede. No podemos obligar a nadie a perdonarnos, pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de perdonarnos a nosotros mismos, porque lo que hay o existe más en esta tierra son personas desequilibradas emocionalmente y mentalmente. Personas que no saben por qué cometieron esa falta y viven con un yugo años con eso dentro de sí. Conozco personas que han estado en el Evangelio y entonces cometen algún tipo de tropiezo. La Biblia dice que imposible es que no vengan tropiezos. Pero aquí está hablando no para justificar el pecado. Está hablando de que en este caminar, en esta tierra donde también existe la maldad, nosotros en algún momento de nuestra vida podemos fallar. Pero eso no significa que esa caída sea para una derrota. Puedes utilizar esas experiencias para testimonio a otros y es allí donde vas a encontrar la misericordia del Señor y donde vas a madurar y a crecer como una persona de bien. Quiero saber, producción, si tenemos comentarios en las redes, si tenemos algún comentario, algún saludo. Recuerde decirme desde dónde usted sintoniza, pues este es su programa Kairos. Recuerde que tenemos una gran cruzada de milagros, sanidades y prodigios. Vamos a ver. Lolita, dice mi amiga Lolita, Dios te bendiga, qué bueno que estás en sintonía. Dice, necesitamos más pastores con esa calidad de transparentar la palabra, no con intereses de hombres. Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, Lolita, por ese comentario. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida. Sé que eres una gran mujer, una mujer de bien. Queridos hermanos, todos hemos pecado, todos hemos fallado. Sentimientos de culpa, depresión, inseguridad. Esto no se ve por encima de la ropa muchas veces. Usted sabe que hay gente que por delante presenta una cara, pero por dentro lamentablemente vive una vida amargada por sentimientos de culpa. Pedro creía que estaba bien en un momento cuando Jesús se ciñó el paño, ¿verdad? Para lavarle los pies a Pedro. Y le dijo, déjame lavarte los pies. Y Pedro le dijo que no. Hermanos, debemos permitir que el Señor nos cambie por completos, que nos lave, que nos limpie con su sangre. Vemos el caso de Pedro que le dijo que no. Y Jesús le dijo, déjame lavarte los pies, porque esto no lo vas a entender ahora, lo entenderás después, porque si no, no tendrás ni parte ni suerte conmigo. Le estaba diciendo, Pedro, déjame enseñarte lo que es la humildad, lo que yo siendo el maestro te proyecto en cuanto a la humillación, porque estás sucio. Pero aún tú estando con esas situaciones que yo conozco, en el sentido espiritual, Jesús le estaba hablando a Pedro, porque Jesús era Dios, era 100% hombre, 100% Dios. Él conocía los temores que había en Pedro, los sentimientos de culpa. Él sabía que Pedro lo iba a negar, etc. Y él le dijo, déjame humillarme delante de ti. En un sentido, queridos hermanos, de que si eso lo hizo el maestro, nosotros tenemos que aprender a humillarnos y a pedir perdón cuando fallemos. Debemos aprender a perdonarnos y debemos con el amor aprender a servir a los demás. Y debemos aprender a extenderle la mano y a cubrir las faltas de los demás en amor. Por eso Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y vemos esto, vemos también el caso de la mujer que fue sorprendida en el pleno acto de adulterio. Esto iba a causar un trauma en la mujer, una difamación. Todo el mundo la estaba acusando, la llevaron amarrada allí delante del Señor Jesucristo.
¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo a ellos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Queridos hermanos, todo el mundo se fue. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Le dijo, se han ido. ¿Qué establecía la ley de Moisés? Que toda persona que cometiera adulterio tendría que ser apedreada. Todo el mundo tenía la piedra. Pero queridos hermanos, debemos entender algo, que el amor de Dios cubrirá multitud de faltas. Es asunto de aprender a pedir perdón a Dios y aprender a recibir ese perdón para ser libertados y aprender a ser productivos en la vida y sobre todo contar con el favor de Dios. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, se han ido, Señor. Y él le dijo, vete, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Gloria al Señor. Queridos hermanos, Jesús no nos condena. Jesús nos liberta del pecado y de la culpa. Si usted quiere entregar su vida hoy al Señor Jesucristo, este es un buen momento para arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros temores y rechazos en Él. Así que si usted quiere entregar su vida al Señor, repita esta oración conmigo. Diga, Señor Jesucristo, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Cámbiame y transfórmame. Hoy me entrego a ti y te confieso como mi único Señor y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, bienvenido, bienvenida a la familia de la fe. Queremos invitarle a nuestra iglesia. Estamos ubicados en el sector de Naco, en Plaza Naco. Puede buscar toda la información relacionada a nuestro ministerio en www.ministeriointernacionalkairos.com. Recuerde que tenemos una gran cruzada de milagros, sanidades y liberaciones. Creo que tenemos el afiche por allí. Producción, si lo tienes a mano, puedes ponerlo. Próximo sábado 13 y domingo 14 de julio en el Estadio de Béisbol de Mendoza. Tendremos el sábado un operativo médico a partir de las 8:30 de la mañana en las instalaciones y el estadio estará abierto, las puertas para el estadio a partir de las 4 de la tarde. Mire que le voy a decir algo, déme esta cámara por favor. Llegue temprano porque ya hemos tenido experiencias de actividades que hemos realizado donde la gente entonces comienza a entrar todo el mundo junto. La última actividad que hicimos el año pasado en San José de Ocoa, nosotros que éramos los pastores duramos casi 15 minutos en el estadio allí para poder entrar ya para la actividad de la noche. Así que este será un amplio operativo, estará en diferentes zonas de Mendoza para atender a miles de personas con necesidades. Creo que vamos a llevar un plan de odontología, odontólogos, vamos a arreglar parte también de las calles, etcétera. Así que esto es totalmente gratis, usted puede asistir. El único requisito que su pastor le pide es que lleve personas enfermas o que tengan algún tipo de atadura, brujerías, hechicerías, y vamos todos juntos a creerle a Dios para que esta gente sea libertada en estas 2 noches. Así que, queridos hermanos, para mí es un placer y un privilegio poder haber estado con ustedes esta tarde. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios les bendiga.